nosotros. Punto. Bánquensela. Pues me están volviendo loco con el teléfono. A ver, Jessy, vos sí te esperábamos aquí para una segunda parte. Gracias por esperarnos. A ver, contanos qué está pasando con los gobernadores, los intendentes. Muchas reuniones y jornadas de definiciones, porque Alberto amplió la cuarentena y les asignó más responsabilidades, ¿no? Sí, lo que hizo Alberto Fernández fue pasarles la pelota a los gobernadores y a los intendentes. ¿Esto qué significa? Les dijo, bueno, ustedes que querían flexibilizar la cuarentena, que pedían por las economías regionales, por el regreso de algunas actividades, que hablaban de los pueblos más chicos del interior, bueno, presenten una propuesta, elévensela al ministro del Interior, a Guado de Pedro, y después yo veo qué autorizo. A ver, hasta ahora en el despacho de Guado de Pedro no hay ninguna propuesta para modificar nada, porque lo que hizo, sí, nada, o sea, pipiripipí, pero a la hora de la verdad nadie pidió nada. Sí, por lo menos hasta ahora. Dejemos unos días más para ver si esto se modifica, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que una cosa es una conversación en la que se le plantea al presidente de la Nación abrir las actividades, recuperar algunos rubros al sector productivo, y otra cosa es poner la cara a esa decisión, que es lo que les pide Alberto Fernández, más allá de que la decisión final se la guarda el gobierno, es concretamente ustedes qué habilitarían y cómo lo habilitarían. Yo estuve, de hecho, recolectando algunas posiciones de provincias y te diría que las provincias más importantes o los distritos más importantes van por una cuarentena dura. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, rápidamente el gobierno dijo que continúan la cuarentena, estoy leyendo textual, y no habrá excepciones porque la única manera de cuidarnos es quedarse en casa, punto. O sea que Schiaretti decidió que va a seguir la cuarentena tal cual está. En el caso de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, exactas palabras, dijo lo mismo, la misma posición. Es más, en el día de hoy comunicó que aquellas empresas que, si bien pueden trabajar, no hicieron como corresponde el protocolo, es decir, cumplir con ciertos requisitos administrativos y de sanidad, les va a cortar la luz. Eso lo dijo hoy el gobernador. ¿Qué quiere decir? Está lejos de querer habilitar algún tipo de actividad. Lo mismo la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, cuando lo escuchó a Alberto Fernández hablar de los runners, dijo, no me vengan con esto, y de ninguna manera lo va a hacer, esta posibilidad de que a partir de estos días volviera la actividad física, obviamente regulada, con horarios, con una localización geográfica. Sí, Además, sí, la verdad no entiendo por qué dijo eso, pues Ginés González García también dijo que era inviable eso. Sí, porque lo que pasa es que Alberto Fernández, cada vez que tiene que tomar una decisión, al menos la última vez, y le va a pasar en adelante, busca mostrar alguna zanahoria y busca decir estamos bien, y falta menos cuando falta más, no falta menos. No, en un punto. Jessy, no sé si vos compartís en ese intento por ser optimista. Digo, yo entiendo, los políticos tienen que vender siempre esperanza. Es la mercadería. Sí. La mercadería del dirigente político es la esperanza. Eso está claro. Sí. Ahora, este fin de semana parecía que le habíamos ganado al coronavirus ya. Sí. Sí, pero puntualmente, porque vos estabas hablando de los datos y la comparación con otros países, en este caso con Chile. Lo que se buscó en esa conferencia de prensa es esto, es mostrar, estamos trabajando bien, más allá de lo discutible de los datos que vos lo contabas con claridad. Y hablar de flexibilidad y de esto va a terminar, vender futuro. Esto es lo que buscaron hacer, y no es que Alberto Fernández terminó la entrevista, porque lo estaba entrevistando Jorge Fontevecchia, que duró 2 horas esa entrevista. No es que fue un arrebato y apareció con el PowerPoint. Esto fue planificado porque ese es el mensaje que se busca dar, porque también el gobierno lo que considera es que cada vez es más difícil convencer a la gente que haga la cuarentena efectivamente. Una cosa es decir, existe un DNU, existe un aislamiento, y otra cosa es que la gente se quede en su casa y no salga. Y hay otro tema interesante, porque te hablaba de las principales provincias y no te mencioné la provincia de Buenos Aires. A ver. En la provincia de Buenos Aires pasa algo curioso, que es que los intendentes, sobre todo los del conurbano, digamos, quieren que siga esta cuarentena dura,
más allá de que es un hecho que los barrios más populares o los asentamientos, existe la cuarentena comunitaria que no salió por DNU. Es una cuarentena de hecho. De hecho, no dejan salir a la gente. Exactamente. Está cercado el barrio, nadie puede salir, nadie puede entrar. Hay un esquema de contención que arma cada municipio como para tener cierta vigilancia de lo que pasa ahí adentro. Lo que me dicen es que esto funciona en algunos municipios del oeste, pero en algunos otros lugares donde los barrios están más tomados por el narcotráfico, donde hay más poder de ciertas bandas de delincuentes, esto se está poniendo un poco pesado. Ustedes escuchan lo que está diciendo Jessica, ¿no? En los barrios tomados por bandas narco. Esta es la realidad del conurbano. Yo por eso muchas veces pienso si todo esto de la cuarentena no es para las ciudades. Y después vemos, ¿no? Pues la realidad del conurbano es mucho más compleja. Lo vimos el otro día en el video que compartimos con ustedes sobre lo que pasaba en la Villa 1114 en la ciudad de Buenos Aires, en Flores. La gente caminaba por la calle como si no pasara nada. Perdón, Jessy, seguí. Sí, esto en el conurbano va a seguir. Esta cuarentena comunitaria, que es lo que planteamos, que son, si uno lo quiere, digamos, también parecieran ser guetos en un punto, porque la prohibición de entrada y salida de un lugar es quédense adentro y sobrevivan como puedan, y que efectivamente, esto suena mal, pero efectivamente, si no hay casos de contagios de COVID-19, podría ser una forma de estrategia esto, porque si no tenés contagio, el problema es si empezás a tener contagio. El tema, Jessy, es que hay muchos policías que viven en esos barrios, muchos enfermeros que viven en esos barrios. No es que cerrás el barrio y ya está. Hay circulación de gente siempre. No sé cuán posible de verdad es cercar un barrio como cercar un pueblo, ¿no? Siempre hay una interacción. Sí, esto, bueno, lo mismo a los pueblos también ingresan los que llevan alimentos y los que llevan combustible, es decir, siempre existe una circulación, como vos bien lo planteás. El punto es que en las próximas semanas se va a saber si esto, al menos en el conurbano, termina dentro del desastre que es lo que estamos viviendo, termina siendo al menos positivo en tanto a la contención del virus. Ahora, también me lo decía un intendente, sí, pareciera la cuestión social controlada por el momento. Ahora, si entra el coronavirus a uno de estos barrios, la gente suele reaccionar con mucho pánico y va a las guardias de los hospitales. Ahí ya tenés una crisis sanitaria que desbordaría, al menos en el escenario de los intendentes, sería lo peor que podría pasar en este contexto, con lo cual es todo día a día. Pero, y acá por eso decía lo curioso, hoy el jefe de gabinete de Axel Kicillof, que se llama Carlos Bianco, dijo que se está analizando, por pedido de algunos intendentes, qué hacer con 58 distritos, municipios de la provincia de Buenos Aires, todos del interior, que no tienen casos de contagio. Esto pasa también en muchas otras provincias, porque no quiere decir que en todos los pueblos de todo el país haya casos de contagios, obviamente, pero se empezó a analizar la posibilidad de qué hacer con esas localidades, si se puede permitir, no de abrirlas completamente, sino si se puede también permitir algún tipo de estrategia o de cuarentena comunitaria que permita la reapertura de locales de la ciudad o del pueblo, más que de la ciudad, estamos hablando de localidades más pequeñas. Todo esto está bajo análisis, pero en esta idea de cuarentena cerrada, dura, que plantean la mayoría de los gobernadores de las provincias vos imaginás, más importantes de población, Kicillof parece como el menos apegado a esa decisión. No, porque es el más preocupado por la economía. A ver, cerrando, vos imaginás un escenario de pueblos cercados, pueblos aislados, lo más posible, obviamente. Bueno, eso es lo que se está conversando. La primera duda que surge ahí es cómo se hace el control en esos casos. Obviamente se han visto casos de pueblos cuyos intendentes cerraban con tierras, con camiones, con lo que fuera los ingresos, pero en el interior nosotros sabemos que existen muchos caminos rurales, siempre hay maneras de ingresar a los pueblos, pero esto es una de las opciones que se analiza y sobre todo
en estas localidades pequeñas que no tienen ningún caso. Estamos hablando de las que no tienen ningún caso, no las que tienen un caso. Las que no hay contagio. Te mando un beso, la seguimos mañana. Dale, Ahí está Jessica Bossi, nosotros vamos a ir a una tanda, me voy con Sanoto.